Hoy día entonces entramos a lo que es la cuarta regla, y el desarrollo de la clase lo vamos a tener así. Dice el versículo para memorizar, o sea, vamos a ir a ver el versículo que hemos estado memorizando durante todas estas clases de cómo conocer la Biblia. El versículo para memorizar, espero que todavía se recuerden de ese versículo que estamos viendo. Después vamos a ver la cuarta regla. Es importante tomar en cuenta el designio o propósito del libro o pasaje difícil de entender. Y vamos a ver la quinta regla, que es importante comparar los pasajes paralelos, o lo que se le podría llamar también referencias cruzadas. Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo hoy, el versículo para memorizar. La cuarta regla: es importante tomar en cuenta el designio o el propósito del libro o pasaje difícil de interpretar. Y la quinta regla: es importante comparar los pasajes paralelos. Amén. Esto es lo que vamos a estar viendo hoy en día. Amén. Así que comenzamos por el versículo para memorizar. A ver quién me puede dar el versículo para memorizar. Procura presentarte ante Dios como obrero, sin nada de qué avergonzarte, para presentar la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dice 2 Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces eso nos dice 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces, este ha sido nuestro versículo para memorizar. Sí que tal vez no lo hemos estado repitiendo, pero pues ahí es donde está basado todo lo que hemos estudiado, hermanos, acerca de lo que es cómo interpretar la Biblia y todo eso. Entonces, hemos estado basándonos en ese versículo. ¿Bien? Entonces, vamos a entrar a lo que es la cuarta regla. La cuarta regla entonces nos dice: es importante tomar en cuenta el designio o propósito del libro o pasaje difícil de interpretar. Esta regla, dice, es la ampliación de las anteriores en caso de no tener suficiente información ni con el conjunto de la frase ni con el contexto. Esta ayuda a remover la dificultad y quitar toda duda. Entonces, la cuarta regla es importante tomar en cuenta el designio o el propósito del libro o pasaje difícil de interpretar. Esta regla es la aplicación de las anteriores en caso de no tener suficiente información ni con el conjunto de la frase ni con el contexto. Esta ayudará a remover la dificultad y quitar toda duda. El propósito de esta regla dice: el propósito o designio de un libro o pasaje se adquiere sobre todo leyéndolo y estudiándolo con atención y repetidas veces, teniendo en cuenta con qué ocasión y a qué personas originalmente se escribió. Entonces, este es el propósito de esto. Digamos que cuando se quiere entender cuál es el propósito o el designio de un libro o pasaje, se debe estar leyendo y se debe estar estudiándolo con atención, dice, y repetidas veces. O sea, agarra un libro
y se está leyendo por lo menos mínimo 3 veces para poder entender un poco a qué se refiere, cuál es el propósito por el cual el libro se escribe. Cada libro de la Biblia tiene un designio. Primero, del por qué se escribió. Por ejemplo, Gálatas y Colosenses fueron escritas por los errores que estaban haciendo daño dentro de la iglesia. Y procuraban implantar esos errores o esas doctrinas se procuraban implantar por los judaizantes o los falsos maestros. ¿Qué era lo que decían ellos? Que la salvación es por obras. Y Pablo entonces les refuta que no es por obras, que es por fe. Entonces ese es un designio, un propósito por el cual se escribe. Ellos decían que tenían que guardar el sábado, que tenían que circuncidarse. Y entonces ese es el propósito por el cual se escribieron estas cartas, de lo que es Gálatas y Colosenses. Ahora, cuando nosotros escribimos, por ejemplo, una carta, un email o un mensaje texto, es con un propósito. O sea, queremos transmitir un mensaje en eso que estamos escribiendo, en esa carta, en ese email o ese texto que estamos mandando. Queremos que lleve un propósito. Entonces, lo mismo es con cada libro de la Biblia. Hay un propósito. Ahora, yo le pregunto entonces, ¿cuál es el propósito por el cual la Biblia fue escrita? ¿Cuál es el propósito por el cual la Biblia fue escrita? En las clases de lo que vimos, la clase que vimos acerca de la Biblia, o sea, cuando estudiamos toda la Biblia, los libros que tenía, cómo fue hecha. ¿Te recuerda que vimos 2 de Timoteo 3, 16, 17? Que nos decía, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual la Biblia fue escrita? Bueno, fue escrita porque es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ese es uno de los propósitos por el cual la Biblia fue escrita, para ayudarnos a nosotros en todo lo que nosotros emprendemos en nuestra. ¿Amén? Romanos capítulo 3, versículo 28. Vamos a ver esto bien interesante que hay aquí. Entonces, aquí entramos entonces a lo que es esta cuarta regla de lo que es ver el designio o el propósito del libro o pasaje difícil de interpretar. Romanos capítulo 3, versículo 28. Nos dice así: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y entonces la pregunta es, si vamos después a Santiago capítulo 2, versículo 24. Mire lo que dice entonces Santiago. Romanos está diciendo que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pero vamos a ver qué nos dice Santiago entonces. Santiago dice: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, la pregunta que se nos hace es: ¿somos salvos por fe y obras o solo por la fe? Romanos nos dice que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pero viene Santiago y nos dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces la pregunta es:
¿Somos salvos por fe y obras o solo por fe? ¿Qué dicen ustedes? ¿Somos salvos por fe y obras o solo por la fe? Pues yo digo que las obras también sirven, que la fe va junto con las obras. La fe va junto con las obras. ¿Ven? Entonces se necesita fe y se necesita obra. Obras, sí. Las dos cosas. ¿Qué más? A ver, ¿quién dice que solo es por fe? Yo si no ¿Solo más es por fe sé o se leer, requiere? yo si no más sé leer los dos, yo diría solo por la fe. Pero ¿Sí? en Santiago, ahí ya me digo que será los dos. En por obras. Cristian. Entonces acabas de llegar, perdón a todos, pero si me agarro de la última pregunta que usted está diciendo, que si somos salvos por fe o por obras, yo diría que por la fe, porque pues claramente lo dice en Romanos, pero que la fe sin obras es muerta, también dice en otro lugar. Entonces, que es por fe primeramente, pero una persona que ha sido salva, pues lo demuestra por sus obras. ¿Ven? ¿Quién más? Las dos tienen que ir juntas. Las dos tienen que ir juntas. Bueno, entonces, Romanos nos está diciendo que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pero Santiago nos dice que es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, ¿qué pasa aquí? Romanos dice que es por fe y no por obras, pero aquí dice que es las obras y no solamente la fe. Entonces, aquí al ver esto, uno puede pensar que tal vez hay una aparente contradicción, que Pablo dice que por un lado la justificación es por fe sin las obras, pero después Santiago dice no, es por las obras y no solo por la fe. Entonces, aquí es donde esta regla nos ayuda a entender qué quiso decir cada uno y por qué lo dijo. Entonces, en Romanos capítulo 3, versículo 28, Pablo, ¿qué está haciendo Pablo? Pablo, él está refutando o atacando el error de los que confiaban en la salvación por obras. Cuando nosotros vemos el libro de Romanos y el libro de Gálatas, aunque tal vez no tiene el mismo propósito del signo, se señala que se habían metido judíos y querían judaizar y querían obligarlos a guardar la ley. Y si no guardaban la ley, si no se circuncidaban, si no guardaban el sábado, entonces no podían ser salvos. Por eso Pablo dice, ninguno, absolutamente nadie puede salvarse haciendo las obras de la ley. Pero entonces, ¿cómo se puede entender esto? ¿Cuál es el designio? ¿Cuál es el énfasis de Pablo en Romanos? Y es que Pablo combate, como decíamos, y refuta el error de los que confiaban en las obras de la ley, en la ley mosaica. Y ellos confiaban en estas obras como medio de justificación, rechazando la fe en Cristo. Ahora, cuando uno lee Romanos tiene varios temas. Se habla mucho del evangelio, de la salvación, de la fe, pero Romanos es un libro que tiene mucha doctrina y es bien profundo. Ahora, aquí en esta parte, Pablo tiene una preocupación por la iglesia, porque estaba este error de que la salvación era por las obras que se hacían. Pero entonces, ¿por qué Santiago dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe? Y cuando vemos el libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 24, lo que Santiago está atacando es el error en que algunos cristianos de ese tiempo habían caído,
que ellos creían que ellos ya una vez salvos podían hacer lo que quisieran. Se contentaban con una fe imaginaria, descuidando o rechazando las obras. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que hace en Romanos? Él está refutando o atacando el error de los que confiaban en la salvación por obras. Pero Santiago está atacando el error en que algunos cristianos de ese tiempo habían caído, que creían que una vez salvos podían hacer lo que quisieran. Entonces, esos son los dos propósitos o designios que podemos encontrar en Romanos. Ahora, yo le hago la pregunta. Una vez salvo, una vez que soy salvo yo, ¿puedo hacer lo que yo quiera? ¿Sí o no? Una vez salvo, ¿puedo hacer lo que yo quiera? ¿No? ¿Sí? ¿Tal vez? No. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que sí? ¿Cristian dice que no o que sí? Que sí. Ok, dice que sí. Una vez salvo, yo puedo hacer lo que yo quiera. Pastor, solo es que el bebé está gritando, no sé si lo oyen. Pero lo que quiero decir es que, claro que, ¿cómo lo diría? O sea, no puedo hacer todo lo que quiero porque supuestamente ya no me nace hacer el mal. Uh-huh. Entonces, sí, o sea, una vez salvos somos nueva criatura, ¿no? Entonces, pues puedo hacer todo. O sea, que si no voy no soy homicida, entonces no me viene eso a la mente. O sea, en ese sentido, no tendría que ir a hacer el pecado. Pero claro, uh-huh, que todo me es permitido. Ok. Bueno, una vez salvo, ¿puedo hacer lo que yo quiera? Sí, pero no debe. ¿Por qué? Porque sí, puedo, una vez salvo, puedo hacer lo que yo quiera, pecar o no pecar, lo puedo hacer. Ahora, ¿lo debo hacer o no lo debo hacer? Es otra cosa. Y es donde Pablo nuevamente dice que Cristian dijo que todo me es permitido, todo me es lícito, pero no todo me conviene hacer. Y es ahí donde entra, podríamos decir, el juicio de cada uno también, y según lo que uno ha madurado en el Evangelio, que uno puede ver qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. Ahora, estos que estaban aquí con Santiago, esta iglesia, ellos habían confundido que una vez salvo, ya salvo, y daban rienda suelta a las pasiones desordenadas, mientras que Pablo escribe sobre cómo llegar a ser cristiano. Santiago escribe de cómo comportarse como un cristiano. Entonces, esas son las dos cosas de que habla. Pablo viene y empieza a decir en Romanos cómo es que se llega a ser cristiano, mientras que Santiago escribe de cómo comportarnos cuando somos cristianos. Ahora, utilizando la tercera regla que vimos de ver el contexto, vamos a ir a Santiago capítulo 2, versículo 14 al 19 para entender un poquito más esta parte de la justificación por obras y no solo por fe. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 19. ¿Ven? Dice así la palabra de Dios. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Escucha bien, dice: ¿podrá la fe salvarle? O sea, mire lo que propone Santiago, mire lo que nos está diciendo Santiago. ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En primera instancia, sí, pero este no es el tema que está hablando Santiago. Santiago no discute aquí la importancia de la fe,
sino que más bien se opone a esa noción de que la fe salvadora puede ser simplemente un ejercicio intelectual, o sea, solamente creer, y que carece de un compromiso activo o de un compromiso a la obediencia práctica, o sea, practicar esa fe. Aunque en las Escrituras, cuando nosotros leemos la Biblia, enseñan en todo lugar que la salvación no se basa en obras, también enseña que el juicio de Dios siempre se basa en las obras de cada ser humano. Oiga bien, o sea, las Escrituras nos enseñan en todo lugar que la salvación no se basa en obras, pero también nos enseñan que el juicio de Dios siempre se basa en las obras de cada ser humano, de todo lo que nosotros hacemos. Versículo 15 dice: y si un hermano, oiga bien, mire lo que dice el 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 15, y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, así como la compasión que yo digo tener y no va acompañada, hermanos, de acciones, entonces esa compasión que digo tener es vana, no sirve. Entonces, la clase de fe que carece de obras no es más también que una profesión o algo vacío que nosotros estamos diciendo, que no corresponde a la fe salvadora genuina. Mire lo que dice el verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. O sea, los de la ley decían, yo tengo obras, que son las que cuentan. Pero entonces Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué son las obras? ¿Salvan las obras? Y es ahí donde uno dice, uy, ¿qué está diciendo Santiago aquí? No, las obras no salvan, pero es una demostración de que somos salvos. Pero significa que porque somos salvos vamos a vivir como querramos. No, porque hay que dar un fruto. Entonces, esto es lo que nos está transmitiendo Santiago. Verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Muchos tienen la fe de demonios. ¿Cuál es esa fe de demonios? Que ellos creen, ellos saben, pero no hacen nada. Cuando Jesús venía o estuvo aquí en la tierra, dice que los demonios le decían, ¿a qué has venido? ¿Por qué nos atormentas? Y esta es la fe de los demonios. Creen, pero no hacen nada. Y muchas veces dentro de la iglesia hay esa clase de fe. Muchos creemos, pero no demostramos lo que nosotros creemos. No hacemos obras. Y entonces tenemos esta clase de fe, que los demonios creen y tiemblan, pero no hacen nada. Dice, entonces, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y sabe, muchos dicen esto. Es que Dios mira el corazón. ¿Te ha topado con gente así que dice? Sí. Ay, no, es que Dios mira el corazón y lo que cuenta es el corazón. Sí, Dios mira el corazón. Pero nosotros no somos Dios. No podemos ver lo que hay en el corazón. Nosotros vemos lo que las personas hacen. Y lo que hacen demuestra lo que son. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, no basta solo con decir, es que Dios mira el corazón. Y Dios te mira el corazón. Pero nosotros como seres humanos
es necesario demostrar lo que nosotros creemos. ¿Y cómo lo demostramos? Haciendo obras. Si no hacemos obras, pues son como los demonios que creen, pero no hacen nada. Entonces, es bien interesante. Versos 20 al 26. Mas, ¿quieres saber, oh hombre vano? Dice. O sea, vacío. Un hombre vano es un hombre vacío, un hombre torpe que no entiende. Dice, mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? O sea, no podemos decir soy cristiano y seguir haciendo lo que quiero. Eso no es ser cristiano. Santiago no contrasta o no hace la diferencia aquí o no nos da dos métodos de salvación, una de fe y una de obras, sino que más bien establece un contraste entre dos tipos de fe, una fe viva que salva y una fe muerta que no nos puede salvar. Esto es lo que Santiago está diciendo. Versículo 21 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Versículo 21. O sea, esto se refiere a llevar algo a su fin, a su plenitud. Así como cuando nosotros miramos un árbol, póngale un árbol de naranjas, que está, vemos que es un árbol de naranjas, pero no ha llegado hasta su meta o hasta el final. ¿Hasta cuándo? Hasta que da fruto. Ahí el árbol llegó a su meta final, a dar un fruto. La fe no ha alcanzado su perfección hasta que se demuestra por medio de una vida justa, de una vida que vive la fe. ¿Y cómo la vive? Haciendo obra. Entonces, versículo 23 dice, 22, dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Verso 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y entonces entramos en el verso que leímos. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también sigue entonces Rahab la ramera. ¿No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, logramos entender un poco, digamos, qué es lo que Romanos está diciendo y qué es lo que Santiago está diciendo. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta? No sé si alguien... ¿Estamos todos bien? ¿Sí? Amén. Entonces nos damos cuenta que Romanos nos habla de que el hombre es justificado por la fe sin las obras en la ley. Y cuando leemos Santiago, pues decimos ¿cómo está eso? Como que entrara en una contradicción lo que está diciendo el uno con el otro. Pero en sí no es una contradicción, sino que Santiago viene a completar o viene a ponerle como un peso más a lo que Pablo está diciendo. Y Santiago está explicando esto, que nuestra fe tiene que ser una fe viva. ¿Y cómo es esa fe viva? Demostrando lo que nosotros creemos. Si yo digo que soy misericordioso, ¿cómo muestro esa misericordia? Teniendo misericordia por los demás. Si yo digo que tengo compasión, entonces debo demostrar esa compasión con los demás. Entonces, por eso nos dice el versículo 18, pero alguno dirá, ¿tú tienes fe?
y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, el hecho de que ahora somos salvos es ahí donde entonces se demuestra esa fe que tenemos. Entonces, no hay contradicción, sino que se complementa perfectamente. Hay otro verso que dice que las buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, vamos a dar frutos de Dios, y si no damos fruto de Dios es porque no somos simiente de Dios. Es así de simple. Si somos de Dios, vamos a dar frutos de Dios. Si no damos fruto de Dios, es porque la simiente de Dios no está en nosotros. No podemos dar fruto. Entonces, si alguien dice, yo soy cristiano, pero sigue robando en borrachera, en la discoteca, en adulterio, en fornicación, haciendo todo, no se puede. ¿Cómo dices que crees? O sea, muéstrame lo que tú crees por lo que tú haces. Cuando haces algo, lo demuestras. Eso es lo que estoy creyendo. Las obras no salvan. Eso lo tenemos claro. Las obras no salvan, pero son una consecuencia y reflejo de la fe que me salvó. Entonces, cuando yo creo, tengo esa fe, la demuestro. ¿Cómo la demuestro? Haciendo las obras. Ayudando a los demás, sirviendo, lo que tengamos que hacer dentro, fuera de la iglesia, en donde quiera que esté. Entonces, el ser justificado o declarado sin culpa, el hombre criminal a la vista de Dios, se realiza tan solo mediante la fe en el sacrificio de Cristo por el pecado y sin las obras de la ley. Pero el ser justificado a la vista del mundo o de la iglesia se realiza mediante las obras palpables y no solamente por fe, que es invisible. Qué tremendo esto. El ser justificado, o sea, el hombre criminal a la vista de Dios es sin culpa. Eso se realiza solo mediante la fe en el sacrificio de Cristo por el pecado y sin las obras de la ley. Pero el ser justificado a la vista del mundo o de la iglesia se realiza mediante las obras palpables y no solamente por fe, que es invisible. Entonces, muchos pueden decir, tengo fe, sí, pero tu fe yo no la miro. ¿Cómo voy a ver tu fe? Cuando obras, cuando hay una obra que estás haciendo. Ahí es donde miro tu fe. Muéstrame tu fe por tus obras. Esta es la fuerza y la exigencia de la carta de Santiago. Muéstrame tu fe por tus obras. Y esta es la exigencia de la carta de Pablo. Pablo dice, somos justificados delante de Dios mediante la fe, pero nuestra fe se justifica delante de los hombres mediante nuestras obras. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿O nos quedó claro un poquito esto? ¿Sí? ¿O alguna pregunta de lo que es esta parte? Amén. Hermana Tercia. Lo entendí muy bien y está bien explicado, pero mi pregunta es la siguiente. Para demostrar con el fruto la fe que tengo, yo pienso que también depende del proceso o la prueba que uno esté pasando. Porque, digamos, no es con todas las pruebas o con todas las luchas que tenemos que vamos realmente a demostrar como fruto la fe que tenemos. No sé si me entiende. Digamos, si yo tengo una enfermedad muy mal y realmente creo sí que el Señor me va a sanar, si es su voluntad, porque primeramente es la voluntad de Dios, ¿cómo puedo yo demostrarlo? ¿Cómo puedo yo que ustedes vean este fruto en mí que realmente yo tengo esta fe? Esa es mi pregunta. Ok, yo creo que ahí tal vez es por otro camino que vamos. Aquí okay. Lo que está hablando Santiago no es una fe, aquí está hablando más que todo, es una fe salvadora. O sea,
porque yo soy salvo, yo he creído en el Señor Jesucristo, he sido justificado delante de Dios y soy salvo, entonces esa fe que yo tengo en Cristo la demuestro en mis obras que yo hago. En las obras, como le decía, de misericordia, de compasión, de amor hacia mis hermanos, de amor hacia el prójimo. Esas son las obras que yo estoy haciendo, En mi el servicio. cambio, en mi cambio personal, en mi manera de pensar y de accionar, ¿ok? Exactamente. ¿Cómo acciono yo? O sea, ¿qué es lo que yo hago para ayudar dentro, fuera de la iglesia? ¿Cómo demuestro eso que yo creo? Esto es lo que nos está hablando Santiago. Ahora, lo que usted está hablando es una fe de creer en lo que Dios puede hacer por nosotros, sanarla o según su voluntad. Eso es, podríamos decir que es otra parte, que hay una parte que Santiago toca eso acerca de la fe, de que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites. Entonces, tal vez entraría en esa parte, en esa fe. Todo, o sea, nosotros tenemos la fe en que Dios puede hacer las obras, el milagro en nosotros, sanidad o lo que sea, pero siempre está en la voluntad de Dios, siempre está en la soberanía de Dios, de que en sus manos estamos y Él hace como Él quiere. Para nosotros es muchas veces difícil de entender la respuesta de Dios. Cuando nos sanamos, pues estamos contentos, gloria a Dios y aleluya, porque nos sanamos y todo está bien. Pero cuando no nos sanamos, es ahí donde, ¿cómo se llama? Muchas veces viene, ¿será que Dios es injusto? ¿Será que Dios es esto? ¿Será que Dios es el otro? Pero es ahí donde nuestra fe tiene que estar puesta en Dios, no por lo que Él puede hacer por nosotros, sino por lo que Él ya hizo por nosotros. Y lo principal es la salvación que nos ha dado. El resto, ¿cómo se llama? Dice que es añadidura. O sea, de que si estamos aquí es bendición de parte de Dios. Entonces, y es ahí donde hay gente que ha venido al Evangelio de una mala manera, porque viene al Evangelio creyendo y esperando un milagro. Y no viene creyendo y arrepentido delante de Dios. Entonces, las personas que vienen al Evangelio creyendo y esperando un milagro, pues muchas veces son personas que si no sucede, pues simplemente dejan el Evangelio. Pero cuando una persona viene al Evangelio porque necesita a Dios, no por una sanidad, no por un milagro, sino porque es un pecador, porque reconoce que es un pecador y que necesita de Dios, esa persona, cualquier cosa que pueda venir, enfermedad, tribulación o lo que pueda venir, esa persona se va a mantener firme, porque no vino a Dios por una necesidad, vino a Dios porque necesitaba un Salvador. Y eso es lo importante. Muchas personas vienen al Evangelio, yo diría que a veces pidiendo a Dios algo. Dios en su misericordia muchas veces lo da. Vamos en relación a lo que nos habla Romanos y Santiago de lo que es la salvación. Mire lo que nos dice Mateo capítulo 19, versículo 16 al 22. Un poco en relación a lo que nos habló Romanos y Santiago. Mateo 19, 16 al 22. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Mire qué tremendo la pregunta que le hace. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y entonces Jesús le responde y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y Jesús le da entonces, dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué pasó aquí?
sea, vemos que la salvación es por fe, sin obras. Santiago nos dice que la fe, que la salvación, sí es por fe, pero también debemos de tener obras. O sea, que las dos se complementan la una a la otra. Y viene un joven y le pregunta a Jesús entonces y le dice, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, guarda los mandamientos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué hacemos? ¿Guardamos los mandamientos? ¿Hacemos obras o creemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? 18. Jesús le dijo, este joven le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dice, o sea, aquí está la pregunta de esto. ¿Se salva uno guardando los mandamientos de la ley? Esto es tremendo porque Romanos nos dice que no, que es por fe. Santiago nos dice que es por fe y por obras. Pero aquí Jesús entonces responde que es guardando los mandamientos. Entonces, ¿se salva uno guardando los mandamientos de la ley? Y también. ¿Según la Biblia? No. Según la Biblia, no. O sea, lo que nos explica la Biblia, no. Pero entonces, ¿por qué Jesús le dice esto a este joven? Jesús le dijo, él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire lo que le dice el joven. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y entonces le dice, ¿qué más me falta? Y esto es interesante lo que le dice el joven, porque si Jesús le dice, ¿quieres ser salvo? Guarda los mandamientos. Y el joven le dice, ¿cuáles? No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Quiere decir que era salvo. Porque Jesús le dijo, si quieres ser salvo, guarda los mandamientos. Y el joven le dice, todo los he guardado desde mi juventud. Quiere decir que era salvo. ¿Sí o no? ¿No? Sí. Pero le faltaba algo todavía ahí. ¿Le faltaba algo? Sí, claro. Faltaban las obras ahí. ¿Faltaban las obras? Sí, porque le dice pues que vaya y venda todo lo que tiene, todo, y lo dé a los pobres. Pero allí ¿sí? él tenía su corazón más en todo el poder, su dinero. Ajá. Entonces no, allí ya él no quiso. Ahí flaqueó, ahí se quedó ya que no. Exactamente. Él halló duro ir a vender todos sus bienes que tenía y repartirlo a los pobres. Entonces ahí sintió él como flaqueó, pues ahí ya. Entonces todo va de la mano. Que si obedecemos y que no hacemos todo lo que nos dice aquí, y va junto también las obras, y va la fe. Amén. Cristian. El joven era salvo, solo que Jesús le dijo si quieres ser perfecto, ya que era como otro nivel. Le dice, pues ¿cómo sí. le dice? El joven, eso le digo que si quería, ahorita no le encuentro el versículo, pero dice, pero si quieres ser perfecto, ve y haz todo eso, ¿no? O sea, pero él era salvo. ¿O no es bueno? Anda y vende todo lo que tienes, le dice, y dalo a los pobres. 21. Toros en el cielo, y ven y sígueme. Y ahí fue donde ya él... Entonces, Cristian, según vos, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto. Ve, aquí dice, ¿no? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. En el sentido de que él ya era salvo. Es como tal vez solamente estaba como
como se dice, como probando a Jesús. Probando a Jesús. Pero ahí está la pregunta que el muchacho le hizo en el versículo, en el 16. Porque dice, entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Entonces no era salvo. En el 21, en el 16, Cristian. En el 16. Sí. Ajá. Ajá, le dice, pero luego Jesús le dice los mandamientos, ¿no? Y él dice, eso lo he hecho desde que soy joven. Entonces Jesús le dice, ok, si quieres ser perfecto, anda, vende y le dice, dáselo a los pobres y sigue. Pobre. Ajá. ¿Se recuerdan lo que leímos en Santiago? Cuando dice en el Santiago capítulo que leímos el 2, capítulo 2, 4. el versículo, déjenme ver aquí, se los voy a buscar, el versículo 22. Versículo 22. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces cuando le dice Jesús, si quieres ser perfecto, entonces como dijeron, la fe que tienes, ¿la quieres llevar a su finalidad? O sea, al punto de la perfección. ¿Qué le dice? Ve y Demuestra lo que crees. Demuestra los mandamientos que has guardado. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero este joven, después de que Jesús le dice todos los mandamientos, el mismo joven le pregunta, ¿qué más me falta? O sea, este mismo joven que era piadoso, que observaba la ley, pero que viene a decirle a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? O sea, había algo en su interior que sabía que guardando los mandamientos no llegaba a la salvación. No llegaba a obtener la salvación. Entonces el joven le dice, todo esto he guardado desde mi juventud, pero le dice, ¿pero qué más me falta? O sea, el joven reconoció que le faltaba algo. Porque la conciencia, oiga hermano, la conciencia es el único juez que no puede ser sobornado. O sea, nuestra propia conciencia no la podemos nosotros engañar, no la podemos sobornar. Es la que nos acusa muchas veces. Y Jesús le dice, si quieres ser perfecto, o sea, si quieres llevar eso que tú crees a la perfección, a la plenitud de todo, entonces le dice, ¿sabes qué? Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sigue. O sea, ve, demuestra lo que estás creyendo, demuestra esa fe, demuestra ese que has guardado los mandamientos, demuestra. ¿Y cuál era el problema de este joven? Que era rico, que era codicioso, que la avaricia lo envolvía y Jesús lo sabía muy bien. Y entonces el versículo 22 dice, oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y sigue entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, qué difícil entrará un rico en el reino de los cielos, y otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y bueno, el capítulo sigue, no vamos a entrar a esto, pero nos damos cuenta que en relación a lo que Pablo dice, en lo que Santiago dice, Jesús mismo ya lo había dicho también antes, de que esa fe que nosotros tenemos es necesario demostrarla con nuestras acciones, que yo creo en Dios. Entonces, lo que el joven le pregunta a Jesús era algo obvio, pero Jesús lleva a este joven a que se dé cuenta que por más que se crea bueno, por más que haya guardado los mandamientos, no es por lo bueno que hacemos, sino que solamente es por medio de Cristo, de esa fe en Cristo Jesús. Pero esa fe la debemos demostrar también con las obras que hacemos. Hechos, sí. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Amén. Vamos con otro ejemplo. Primera de Juan, capítulo 3:6. 3, versículo 1.
Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Nos dice así: todo aquel que pertenece a Él. ¿A quién? A Cristo. No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí nos quedamos fuera todos, ¿eh? Aquí terminamos la reunión y nos vamos a dormir porque quedamos fuera todos, ¿eh? Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí podemos aplicar varias reglas de las que hemos visto. Por ejemplo, ver las palabras, ver las frases alrededor de las palabras, ver el contexto y ver el designio. ¿Se acuerdan que yo les dije la vez pasada que cuando nosotros queremos ver el designio del libro o el propósito del libro, vamos al principio? Si tenemos una Biblia de estudio, vamos al principio de cada libro y ahí vemos una explicación un poco de lo que trata el libro. No sé qué Biblia tienen ustedes. No sé si tienen una Biblia de estudio. Esta dice que es una Biblia devocional de estudio. Entonces, cada vez cuando empieza una carta, un libro, ¿cómo se llama? Pues encontramos un poco una explicación. Por ejemplo, aquí tengo lo que es Romanos. Entonces, no se mira muy bien, pero bueno, ahí usted lo mira. Romanos, entonces explica un poquito qué es lo que es Romanos. Y así también Primera de Juan. Encontramos lo mismo. Entonces, no sé si en su Biblia usted tiene eso, digamos, esa explicación de lo que es Primera de Juan. Pero bueno, esto es un poco para entender un poco, digamos, lo que es el designio del libro, escrita por tal persona en tal año, dirigida a tales personas o iglesias, el propósito, la razón por qué se escribió. Todo eso lo encontramos a principio de cada libro. Si tenemos una Biblia de estudio, ahí lo podemos encontrar. Pero entonces, regresando a 1 de Juan capítulo 3, versículo 6, dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y entonces viene estas preguntas que usted mira ahí. ¿Querrá decir aquí el apóstol que el cristiano es incapaz de cometer una falta? ¿Y cómo comprender la afirmación: aquel que pertenece a Él no peca? ¿Cuál fue el propósito por el cual Juan escribió sus 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan? Entonces, viene la pregunta: ¿querrá decir aquí el apóstol que el cristiano es incapaz de cometer una falta? ¿Y cómo comprender que esta afirmación, aquel que pertenece a Él, no peca? Amén. ¿Qué nos dicen ustedes? Todo aquel que pertenece a Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Qué quiso decir el apóstol Juan aquí? ¿Que el cristiano es incapaz de cometer una falta? No tengo los versículos conmigo, entonces, pero si me tengo que lanzar así, ya que usted me nombró, pues yo creo que sí, que ya no pecamos. Todo aquel que pertenece a Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces la pregunta que yo te hago es que el apóstol Pablo dice que el cristiano es incapaz de cometer una falta. Juan. Perdón, Juan. Perdón. Es como me está haciendo una pregunta trampa, ¿no? Lo sé. Pregunta trampa. No, sí dice, o sea, que todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no lo ha visto ni le ha conocido. O sea, que si permanecemos en Él no pecamos, no pecaremos. No. Entonces el apóstol Juan está diciendo que como ya estamos en Cristo, somos incapaces de cometer una falta. Sí, si me atengo a ese versículo, sí. Ok. ¿Qué más? Natercia, ¿qué nos dice? La pastora, gracias. Mejor dice la tercera. Mejor.
Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos hemos engañado a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Prácticamente nos está diciendo como que esos son actos ocasionales o podemos decir actos de pecados estables, o sea, igual cuando ya pecamos deliberadamente. Entonces, en esta parte siento yo que nos está hablando acá, en la parte de que claro que pecamos, pero no un pecado como se podría decir, un acto estable, un pecado estable que yo lo hago ya deliberadamente, sino que ya un acto que ocasional porque está en mi carne, porque hay pecado en nosotros. Prácticamente siento yo que eso nos está comentando esta parte. No es Amén. premeditado. Premeditado. Aparece así. Premeditado, bueno. Cuando nos... Pecamos, ¿Sí? si pecamos, pues nos arrepentimos, pedimos perdón porque sabemos que hemos hecho algo que no está bien ante los ojos de Dios. Y entonces vamos y nos humillamos y le pedimos perdón a Él por lo que hemos hecho. Ujú. Porque no nos podemos decir que no vamos a pecar si pecamos con solo mirar, con solo oír. Pero aunque oigamos algo que no está correcto, pues nosotros vamos a su presencia y le pedimos perdón por algo que oímos y que no nos corresponde a nosotros. Cuando nosotros vemos la razón por la que primera, segunda de Juan fue escrita, dice que cuando usted mira la mayoría de las cartas que se han escrito, es para contrarrestar algo que se había introducido dentro de la iglesia. Por ejemplo, a Timoteo Pablo le dice para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. O sea, había algo que se había introducido que estaba molestando esa conducta dentro de la iglesia. Y le dice para que sepas cómo ministrar la iglesia. Entonces, aquí también en primera, segunda y tercera de Juan, habían algunos cristianos engañados que creían que como ya eran salvos podían pecar y hacer lo que quisieran y habían distorsionado el significado de lo que era pecado, de lo que era Cristo, de lo que era amor, de lo que era fe, de lo que era andar en luz. Y entonces Juan viene a darles el significado original a esas palabras. ¿Qué significa pecado? ¿Quién es Cristo? ¿Qué es amor? ¿Qué es fe? ¿Qué es andar en luz? Y entonces eso es lo que Juan viene diciendo. Por eso, cuando leemos el libro de primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, siempre vamos a encontrar una frase que dice, si decimos que, o sea, si decimos que esto, entonces hay un resultado que debe haber. O sea, si decimos que, y era para demostrar qué acciones deben resultar de nuestra declaración de que vivimos en la verdadera luz y conocemos a Dios. ¿Ven? O sea, si decimos que, por ejemplo, primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y entonces así encontramos muchos si decimos que, o sea, si decimos esto es porque hay una acción después de lo que hemos dicho. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Vamos a usar un poco la regla del contexto para entender lo que Juan está diciendo aquí. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Vamos a usar lo que es la regla del contexto y vamos a ir a primera de Juan 1:8, que lo acabamos de leer, que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En el capítulo 3, versículo 6, dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, en el 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El versículo 9 de ahí del capítulo 1 también dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda
maldad. Entonces, cuando leemos esto, es como que Juan, no sé si era por la vejez o por algo, como que ya no se entendía lo que estaba diciendo. En uno dice que pecamos y en el otro dice que no pecamos, y que si confesamos los pecados, entonces somos perdonados. Bueno, ¿pecamos o no pecamos? ¿Cómo está el asunto aquí en todo esto? Entonces, vamos entonces a 1 de Juan 2:1. Mire cómo viene Juan hablando de esto. 1 de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo. Y aquí está la clave. Os escribo para qué. Y oiga bien, dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Por qué? Porque estaban pecando deliberadamente y siempre va a haber gente así. Entonces dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Y dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, hay personas que pecan y se autojustifican de ese pecado, diciendo: es que Dios sabe que tengo esta debilidad, o es que Dios sabe que no tenía otra solución. Entonces se autojustifican. Es que esto no es pecado porque, y sacan un montón de argumentos filosóficos y tantas cosas que se sacan. Pero entonces Juan les dice: si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. O sea, todos pecamos. Pero estas cosas yo os escribo para que no pequen. ¿Por qué? Porque se habían infiltrado gente así que decía: no, hombre, puedes pecar o puedes estar como tú quieras. O sea, nosotros sabemos, y escuche bien esto, nosotros sabemos muy bien, pero muy bien, qué es pecado y qué no es pecado. Eso lo sabemos muy bien. Y hermano, hasta de niño sabe muy bien qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, ahora nosotros que conocemos el Evangelio, que conocemos la palabra, sabemos muy bien qué es pecado y qué no es pecado. Y si lo que tenemos, o si a los que tenemos, hermano, por amigos, aprueban lo malo que hacemos y no nos dicen: hey, mira, eso no está bien, esos no son amigos. Pero entonces Juan dice: estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere, o sea, este verbo hubiere habla, como decía la pastora, de algo eventual. O sea, que no es una práctica continua, o sea, es algo eventual. Nos tropezamos con cosas. Si alguno hubiere pecado, o sea, eventualmente, Juan les está diciendo: ya no es un sistema de vida, ya no es algo que está ahí constantemente, ya no es una forma de vida de continuamente estar pecando, sino que si hubieren pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Verso 2: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Ahora entonces vamos a ver el contexto del capítulo 3. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Este conocer habla de una intimidad. En el capítulo 3 de ahí de primera de Juan, ese conocer habla de una intimidad. Si somos hijos de Dios, debemos de tener esa intimidad con Dios. De lo contrario, Jesús mismo dice: nunca os conocí. Y esta palabra conoció es la misma que se aplica cuando dice que Adán conoció a Eva o José conoció a su mujer María. En el caso de los seres humanos, pues es una intimidad sexual, pero en el caso de nosotros con Dios es una intimidad espiritual. O sea, habla de una unión, de una fusión. Entonces, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él,
porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, aquí también se metieron judaizantes hablando de la ley y metiendo la ley. Dice, y sabéis que Él apareció, o sea, Cristo, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. Oiga bien, aquí lo está diciendo claro. Nadie os engañe. ¿Por qué les dice nadie os engañe? Porque se habían metido ahí algunos falsos maestros o cristianos que estaban engañando. Dice, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y aquí está la clave de la interpretación de estos textos. Dice el versículo 8, el que practica el pecado ¿es de quién? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y es aquí donde nosotros nos hacemos la pregunta entonces, ¿cuál es la diferencia entre practicar y cometer pecado? De esto es lo que está hablando Juan. En la práctica y el cometer. O sea, todo aquel que practica, por ejemplo, ahora que está la Copa del Mundo, los futbolistas tienen que practicar todos los días y tener mucho entrenamiento. Y tienen una vida activa de práctica, de estar en forma, de la misma manera que un músico, aunque ya sepa cómo tocar, debe seguir practicando. ¿Por qué? Porque se pierde la habilidad. Y eso es lo que se entiende por el que practica el pecado es del diablo. O sea, todos los días hace algo malo y vive de esa manera. Esto es lo que está hablando el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Y entonces el versículo 9, pero todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, ya no tiene una vida, una forma de vivir de pecado. Y por eso el versículo 6 dice, pero todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Cómo entendemos esto? Por el propósito y el designio de por qué se escribió esta carta. En que Juan aclara que pecamos, porque si decimos que no pecamos, dice, somos mentirosos, pero que ya no practicamos el pecado. Y que cuando pecamos y confesamos los pecados, recibimos perdón por medio de Cristo. ¿Cristo? Pastor, sí, entendí todo lo que usted dice. Estoy de acuerdo con todo lo que usted dijo, pero me viene como una duda escuchándole explicar todo eso. Y es a saber si podemos decir que en la Biblia se encuentra, por lo menos teóricamente, la idealización de una vida santa sin pecado. La idealización de una vida santa sin pecado. ¿Cómo así? Dame un ejemplo. Simplemente de que nosotros tenemos que apuntar a no pecar más, o sea, y eso significa que no sé si exista, pero normalmente tenemos que apuntar a eso porque sí es posible. El no pecar, o sea, ni caer, o sea, ser santo, o sea, no santo, ¿verdad? Pero llegar a santo. Bueno, en la Biblia es posible, ¿no? En la Biblia encontramos, podríamos decir, la perfección de alguien que no pecó, y es Jesús. O sea, en él encontramos el ejemplo claro de alguien que no pecó, de alguien que cumplió con todo lo que tenía que venir a hacer y fue santo, puro, sin mancha,
obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, él fue el ejemplo completo. Nosotros, ¿cómo se llama? Como seres humanos, como hechos de carne y de hueso, nuestra mira es esa. Nuestra mira es llegar a esa, y dice a la altura del varón perfecto. O sea, llegar ahí, apuntar a eso. Y en ese camino estamos cada día buscando la santificación, buscando apartarnos de las cosas malas, apartarnos del pecado, apartarnos de todo lo que pueda haber en nosotros que nos hace pecar. Esa es nuestra mira. ¿Cuándo llegaremos allá? El día que seamos glorificados, el día que seamos arrebatados y esta carne sea quitada de nosotros, entonces llegaremos nosotros a ser a esa altura, a ese varón perfecto. Mientras estemos aquí, nos podemos deshacer de ciertos pecados, de ciertas prácticas, de pecados que tenemos. Sin embargo, el pecado siempre va a morar dentro de nosotros y por más que queramos, vamos a tropezar en una o en alguna otra cosa. O sea, siempre va a haber un pecado dentro de nosotros. Y es ahí donde dice, si pecamos, abogado. No creo que lleguemos a una perfección total de no pecar. Pero teóricamente es posible, ¿no? O sea, es posible. En el sitio, no sé si este ejemplo que me viene a la mente le hace ejemplificar bien esta situación, pero vamos, yo me acuerdo una vez en la escuela, en una clase, en la secundaria, una maestra nos estaba enseñando a hacer un examen, y para que nos practicara nos dio un examen de un año pasado, pero que había cumplido con 75%, algo así. Y yo entonces le levanté la mano y le dije, o sea que yo estudiando este examen solo voy a sacar 75. O sea, denme un examen a alguien que sacó por lo menos 95, algo que para que yo, o sea, practique bien. Entonces es lo mismo aquí, ¿no? O sea, si de antemano decimos, no, soy imperfecto y voy a pecar, o sea, ya perdimos. En cambio, si realmente partimos con la mentalidad de que la santidad es posible a un 100%, igual no la alcance, pero por lo menos voy bien mentalizado. Y, o sea, teóricamente es posible. Teóricamente, ¿aquí en la tierra? Sí, porque Jesús lo hizo todo siendo hombre. Siendo 100% hombre, 100% Dios. O sea, la parte divina estaba en él. O sea, sí, y por esta razón es que él nos conoce y se compadece de nosotros, dice, porque ese 100% hombre fue lo que lo hizo a él comprendernos a nosotros. Porque si él hubiera venido 100% Dios, no nos comprende, no sabe lo que nosotros pasamos, no tiene las debilidades que nosotros tenemos. Está también la vida de Job. No me acuerdo exactamente Job hasta qué punto, pero creo que no pecó. No pecó en el sentido de no blasfemar en contra de Dios, o sea que no renegó en contra de Dios. Sin embargo, hubo un momento de él donde maldijo el día en que nació. Y todo eso, entonces, que le haya sido como contado como pecado, no sé, pero que sí, digamos, tuvo una debilidad en decir, o sea, estoy cansado de lo que me está pasando, y aunque no renegó en contra de Dios, sí llegó a sentir ¿cómo se llama? ¿Cómo decirte? Esa debilidad en su carne. Pero imagínate, o sea, pongámonos nosotros en ¿cómo se llama? En los zapatos de Job, hubiéramos sido capaces de aguantar eso, o sea, nosotros. Yo creo que sí. Es la fe de cada quien, ¿no? O sea, hasta dónde conocemos a Dios. Es lo que le dicen al joven le pidieron sus riquezas y no pudo. A veces nosotros fallamos con mucho menos, pero pues yo creo que sí se puede igual, ¿no? Bueno. Conforme a tu fe se ha hecho, Cristian. Recibe. Conforme a tu fe se ha hecho. Pero bueno, seguimos, hermano. Entonces, verso 9 dice: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, o sea, la semilla de Dios, la naturaleza de Dios, dice, permanece en él. Y cuando habla de permanece es que está siempre, no es que se va y se viene, sino que ahí está la semilla de Dios.
Hay gente que dice, es que no siento a Dios. Pero hermano, Dios siempre está ahí. Dios siempre está ahí. La vida cristiana es una vida de fe, no es una vida de sentimientos. La vida cristiana es una vida de obediencia, no de sentir. Dice, y permanece en él, y sigue el versículo, dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y no puede pecar es que no puede llevar una vida práctica continua de pecado. ¿Amén? Dice, el designio de la carta dice, prevenir a los hijos de Dios contra tan malas creencias. Juan nos dice que contrario a esos hijos del diablo que por naturaleza hacen pecado, los hijos de Dios no hacen pecado. Cada uno se ocupa en las obras de su Padre. Los hijos de Dios se ocupan en manifestar su amor a Dios guardando sus mandamientos. Los hijos del diablo se ocupan en imitar a su padre, quien está pecando desde el principio. Entonces, eso es un poco lo que es el designio de lo que es la carta de Juan. Amén. Quiero ir rápidamente con la quinta regla, hermano, para poder avanzar en esta parte. La quinta regla nos habla de lo que es la importancia de comparar los pasajes paralelos. En primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13. Primera de Corintios 2, 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué son los pasajes paralelos? Con pasajes paralelos entendemos aquí los que hacen referencia el uno al otro, que tienen entre sí alguna relación o tratan de un modo u otro de un mismo asunto. Entonces, estos son los pasajes paralelos. Son los que hacen referencia el uno al otro, que tienen entre sí alguna relación o tratan de algún modo u otra de un mismo asunto. ¿Para qué nos sirven los pasajes paralelos? Dice, provee más información sobre un pasaje o lo completa. Parafrasea un mismo pasaje usando otros vocablos o frases que abonan a una mejor comprensión del mismo. A menudo clarifican un pasaje oscuro y ayudan a la mejor comprensión de un vocablo o expresión de difícil asimilación. Y número 4, develan palabras oscuras muestran las palabras oscuras poniéndolas en términos accesibles al estudio de la Escritura. Entonces, esto es lo que son los pasajes paralelos. Dice, no solo es preciso apelar a tales pasajes para aclarar determinados pasajes oscuros, sino al tratarse de adquirir conocimientos bíblicos exactos en cuanto a doctrina y prácticas cristianas, porque una doctrina que pretende ser bíblica no puede considerarse del todo como tal sin resumir y expresar con fidelidad todo lo que establece y exceptúa la Biblia en sus referencias, sus diferentes partes en orden particular. Si siempre se hubiera tenido esto presente, no cundirían hoy tantos errores con la pretensión de ser doctrinas bíblicas. Eso los encuentra en el libro Hermenéutica Biblia, en la página 59. Entonces, cuando nosotros hablamos de pasajes paralelos, también hay paralelos de palabras, paralelos de ideas, paralelos de enseñanzas generales. Cuando hablamos de paralelos de palabras, Gálatas capítulo 6, versículo 17. Vamos aquí a ver estas palabras un poco rapidito, vamos a ir. En Gálatas capítulo 6, versículo 17. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias. O sea, Pablo ya estaba, hermano, hasta arriba. De aquí en adelante dice, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué eran esas marcas? ¿Qué eran esas marcas que dice Pablo?
Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Será que Pablo traía también los latigazos que Jesús había recibido? ¿Será que Pablo traía también las señas de los clavos en las manos de Jesús, la corona de espinas? ¿Qué eran esas marcas? Y esto ni con el conjunto de palabras ni con el contexto se nos explica, y entonces por eso debemos usar pasajes paralelos. Porque al estudiar estos pasajes paralelos aquí vamos a darnos cuenta, hermano, de qué era lo que se estaba hablando, pero también nosotros debemos de tener un buen conocimiento de la Biblia para usar los pasajes paralelos. ¿Amén? ¿De qué estaban hablando estas marcas? No sé si alguien me puede más o menos tener una idea de qué estaban hablando estas marcas que Pablo dice aquí, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Cicatrices de lo sufrido. Cicatrices de lo sufrido, amén. Creo que los vituperios, el rechazo, amén. el hambre, ¿Qué pasaje enfermedad. ¿Qué pasaje Eso yo aprendí con usted, no me acuerdo. Segunda de Corintios 11:23. Segunda de Corintios 11:23, amén. ¿Qué nos dice? Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muerte, muchas veces de los judíos 5 veces. He recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de las ciudades, peligro de los desiertos, peligro en la mar, peligro entre falsos hermanos. Y sigue, no sé si sigo. Amén. Imagínense, o sea, esos son los pasajes paralelos para nosotros entender de qué era lo que está hablando en Gálatas cuando dice, pero yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Ahora, ¿cómo encontramos esos pasajes paralelos? Cuando usted tiene su Biblia, muchas veces se van a encontrar, por ejemplo, usted va a encontrar una letra a la par del versículo, y cuando va tal vez al medio de la página va a ver esa letra A, B, C, D o lo que sea, y ahí entonces le va a dar algunos pasajes. A eso se les llama pasajes paralelos o referencias cruzadas. Entonces es ahí donde encontramos pasajes paralelos. Ahora, algunos no, o sea, están algunos, no están todos. Y es por eso que le digo de donde se necesita estudiar un poquito más para encontrar otros pasajes. Por ejemplo, la pastora leyó 2 Corintios 11:23, pero cuando leemos 2 Corintios 4:10, también habla de esto. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Otra vez Pablo hablando como si lleva la muerte de Jesús por todas partes. Dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pero si nos quedamos ahí, pues también como que no entendemos mucho de lo que está hablando. Versículo 11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. O sea, muchas veces son pasajes difíciles de entender, pero ¿cómo los vamos a entender? Recurriendo a esto de los pasajes paralelos. O sea, se refiere a lo que implica ser cristiano, que siempre está propenso a persecución. Eso es lo que hablaba Pablo de las marcas de Cristo en su cuerpo. Ahora, hoy día, hermano, no muchos pueden decir que llevan las marcas de Cristo, ¿no? Porque no vemos mucha persecución, y sobre todo en este país. En otros lados tal vez sí, otros países sí están sufriendo mucho, pero en estos países pues casi no. Y 2 Corintios 11:23, que fue que leyó la pastora, era el pasaje paralelo que yo tenía aquí, 2 Corintios 4:10, y el otro 2 Corintios 11:23, que es el otro pasaje paralelo. Esas marcas que llevaba Pablo. O sea,
Si hubiéramos visto la espalda, hermano, de Pablo, hubiéramos visto muchas cicatrices de los castigos que le daban. ¿Por causa de quién? De Cristo. Y ahora, aunque era algo, hermano, literal, pero también era algo simbólico. O sea, eran marcas que él llevaba de castigo, pero simbolizaban las marcas de Cristo. O sea, el castigo que había recibido por Cristo. ¿Amén? Ahora, ¿cómo tenemos esa idea? ¿Cómo logramos entender esto? Recurriendo a lo que son los pasajes paralelos. Si leemos el 2 Corintios 11:23, cuando dice son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo yo, más en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos unos, o sea, 5 por 4, 20 menos 5, 195 azotes. Imagínense. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 vez, una noche y un día he estado en un hotel de 5 estrellas. Como naufrago en alta mar, dice. En caminos muchas veces, en Cadillacs. En peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mal, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga de muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces, estas eran las marcas de Cristo o de Jesús en Pablo. Eran las marcas del apóstol Pablo. ¿Cuáles son las marcas de los apóstoles de hoy? BMWs, Mercedes-Benz, Cadillac, Audi. Esas son las marcas de ahora, de los apóstoles de ahora. Las marcas de Pablo, las marcas de Jesús, de Pablo, eran los sufrimientos que llevaba. Esas marcas, esas eran las marcas de Pablo. Otro versículo, Gálatas 3:27, otro versículo paralelo que vamos a ver, Gálatas 3:27, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hay otras versiones que dicen de Cristo están vestidos. Pero entonces, ¿qué significa vestidos o revestidos de Cristo? Y ahí vamos a ver un pasaje paralelo que es Romanos capítulo 3, versículo 13. Es un pasaje paralelo a Gálatas 3:27. Romanos 13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesús y no proveáis, para los deseos de la carne. Entonces, ¿qué se entiende por vestidos del Señor Jesucristo? Colosenses capítulo 3, versículo 12, para entender un poquito más a qué se refiere eso de vestidos. Dice Colosenses 3:12, dice, vestidos pues como escogidos de Dios. O sea, es algo simbólico. Santos y amables, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros, perdonados unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, todo esto habla de las virtudes de Cristo que nosotros como cristianos debemos de desarrollar, como si nos pusiéramos un vestido o una ropa, pero es algo simbólico. Entonces, ¿qué significa entonces que de Cristo estáis vestidos? Cuando dice de Cristo estáis vestidos, ¿qué versículo se le viene a usted a la cabeza cuando habla de todo esto, de las virtudes de Cristo, de la benignidad, de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia, de soportados los unos a los otros, de perdonados? ¿Qué versículo se le viene a usted a la mente? Gálatas.
Vamos. Sí se puede, sí se puede. En Gálatas. En Gálatas. 5. ¿Ha escuchado usted lo que habla de el fruto? 16. ¿Ha escuchado lo que es el fruto Espíritu. del Espíritu? Gálatas 5:22. Ahí encontramos el fruto del Espíritu. Entonces, eso es revestidos de Cristo. Cuando vemos ese fruto en nosotros del Espíritu que está produciendo, nos estamos vistiendo de todo esto. Amén. ¿Estamos bien? Otro versículo rápidamente para que lo podamos entender. Hechos 13:22 dice: quitado pues le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo creo, lo que yo quiero. ¿Qué significa varón conforme a mi corazón? ¿Que David era perfecto y que no pecaría? ¿Eso significa varón conforme al corazón de Dios? Porque la Biblia misma nos habla de todo lo malo que hacía David y todo lo malo que hizo. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces vamos a 1 Samuel capítulo 2 versículo 35, que es un pasaje paralelo a Hechos 3:22, para entender qué significa o cómo podemos entender varón conforme a mi corazón. Dice: y yo suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Entonces habla otra vez de que haga conforme a mi corazón y mi alma. Entonces ya vamos teniendo una pequeña idea de qué es lo que significa conforme al corazón. Otro versículo. Perdón. ¿Me puede dar el versículo que leyó? Porque no lo tomé nota, por favor. 1 Samuel 2:35. ¿No lo mira en su pantalla? No, es que yo estoy en el teléfono. 1 Samuel 2:35. Y el otro es 1 Samuel 13:14. Dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú has guardado lo que Jehová te ha mandado. Entonces, ¿qué significa entonces varón conforme a mi corazón? O sea, teniendo esos versículos, vamos teniendo una idea de qué es lo que significa varón conforme a mi corazón. ¿Alguien tiene una idea de más o menos de qué habla? Según los versículos que hemos visto. Y me suscitaré. Sí, ¿no? ¿Está difícil? Nat. Te lo creo con el corazón de Dios. Amén. Nat, ¿qué iba a decir? Natercia. Hablando sola. Digo que esto conforme al corazón de Dios, que es un corazón bueno. Bueno. Que él pensaba como Dios pensaba, o tenía una comunicación que se designaba y se miraba en su corazón. ¿Ven? Hasta ahí. Mire, o sea, cuando nosotros leemos los versículos hay que poner atención, por eso le digo, a las palabras que están ahí en los versículos y para así tener una idea. Mire lo que nos dice Hechos 13:22, dice: quitado dice, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de David. Y oiga, dice: varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Después, 1 Samuel 2:35. y yo te suscitaré un sacerdote fiel
que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y 1 Samuel 13:14, mas ahora tu reino será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. ¿Qué significa entonces esta parte, varón conforme a su corazón? Que haría todo lo que Dios quería, ¿no? Que haría todo lo que Dios quería. Y entonces a eso se le llama ¿qué? Obediencia. ¿Obediencia? Estoy escuchando. Pastora, ¿qué dijo obediencia? Sí, obediencia. Fidelidad. ¿Fidelidad? ¿Amén? Que iba a hacer la voluntad de Dios, que iba a obrar conforme a la voluntad de Dios, pero no que iba a ser perfecto. Entonces, ¿por qué? Porque David pecó, tuvo muchos errores, pero fue un hombre muy distinto al rey Saúl. Saúl fue un rey obstinado en hacer lo que él quería y por eso Dios lo quitó. Pero entonces Dios pone a uno conforme al corazón de Dios, o sea, es que haría la voluntad de Dios. No que era perfecto, pero que sí, como dijeron, obedecía a lo que Dios le mandaba hacer. ¿Ven? Entonces eso entendemos por varón conforme al corazón de Dios. Amén. Tiene otro que le ampara, Salmo 89:20. Dice, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, con su obediencia propia de Dios. Wow. Amén. Otro pasaje que tenemos es Mateo capítulo 16-18, que ese lo estudiamos, ¿se acuerdan la vez pasada? Y que vimos toda esta parte, pero bueno, Mateo 16-18 dice, yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí significa que Pedro edificaría la iglesia. Vimos que no, ¿verdad? Eso lo estudiamos, que no es eso, con el contexto lo estudiamos. Pero entonces queda una pregunta. ¿Qué entendió Pedro a lo que Jesús dijo? Y eso es importante. ¿Qué fue lo que Pedro entendió a lo que Jesús dijo? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Será que entendió Pedro lo que Jesús dijo? Pero entonces vamos a ver pasajes paralelos para ver qué es lo que Jesús está diciendo también. Mateo capítulo 21, versículo 42 al 44. Nos dice, Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las escrituras la piedra? O sea, aquí traducido como piedra, pero es Petra, o sea, la roca. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Qué preferimos? ¿Estar encima de la roca y ser quebrantados, o que nos caiga encima y nos desmenuce? Mejor estar encima, ¿verdad? Entonces, para entender esto, Jesús él mismo está diciendo que Él es la roca, que Él es el fundamento. Y esto es el pasaje que leímos, el pasaje paralelo a lo que Jesús le había dicho a Pedro sobre esta roca. Ahora, vamos a ver si Pedro entendió lo que Jesús le dijo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8. Y ahí vamos a ver si Pedro entendió lo que Jesús le había dicho. Dice 1 Pedro 2, 4 al 8, dice, acercaos a él. ¿A quién? A Cristo. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado.
Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y la piedra de tropiezo y roca que hace caer. Mire cómo intercambia entre piedra y roca. Dice, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Entonces, ¿entendió Pedro el mensaje que Jesús le había dicho sobre esta roca edificaré mi iglesia? Con lo que acabamos de leer en primera de Pedro 2, 4 al 8, vemos que sí lo entendió, que Pedro pudo entender esta palabra. Cuando habla de que esa piedra ha venido a ser cabeza del ángulo, usted mira esa imagen, no sé si mira la imagen que está ahí, sí, pero dice que es como esta, cuando habla de la cabeza del ángulo, es como esta piedra que está aquí, miren. Esa es la cabeza del ángulo, que si esa piedra la quitan, todo se desborona, todo se cae. Entonces, quita a Cristo y todo se cae. Y nosotros somos, según Pedro, edificio. Somos piedras edificadas, piedras vivas, edificadas sobre un fundamento. Pero quitamos a Cristo y todo se desvanece. Y eso es lo que está sucediendo en muchas iglesias hoy. La predicación, quitan a Cristo y todo se está desvaneciendo. Ahora, qué importante era esto que Jesús le dijo a Pedro, como para que Pedro no entendiera y dijera, ahora yo soy el Papa. Pero Pedro lo entendió. Pedro dice, nosotros somos piedras vivas, pero otro es la roca fundamental. La roca del ángulo es Cristo. ¿Amén? Entonces, Pedro lo entiende muy bien de qué es lo que significa o qué es lo que quiso decir Jesús cuando habla de esta roca. Ahí ustedes miran otros versículos paralelos que hay sobre lo que es la roca. Está Efesios 2:20, Primera de Corintios 3:10 y Gálatas 2:9, que nos habla también de lo que es la roca, que es Cristo. Amén. Para terminar, hermanos, vamos a ver un último que es Primera de Timoteo 4:10. Y con esto terminamos. Dice Primera de Timoteo 4:10 que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces la pregunta es, ¿son todos los hombres salvos? Y de aquí hay muchas sectas que sacan este versículo y dicen, aquí dice que Dios es Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Entonces todos serán salvos, pero los que creen nos vamos a poner en un lugar especial. Pero todos se van a salvar porque Dios es amor. Entonces muchos sacan este versículo o sacan esta parte del versículo diciendo que todos van a ser salvos. Pero ¿qué nos dice entonces Juan capítulo 1 versículo 11 para tener el pasaje paralelo? Dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Otro versículo paralelo es Romanos 10, 9 al 10, que dice que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿son todos salvos? Evidentemente no. Pero ¿qué nos da la interpretación correcta? Los pasajes paralelos. O sea, que todo aquel que confiese a Cristo, ese es el que es salvo. Amén. Y no todo el que diga, porque yo creo en Dios, soy salvo. Amén. Entonces, con esto terminamos, hermanos, estas 5 reglas que vimos de lo que es la hermenéutica, de cómo interpretar la Biblia, cómo tener una buena interpretación de la Biblia y no equivocarnos en lo que estamos leyendo
o sea, esto nos ayuda a poder entender un poquito más cómo leer la Biblia, cómo entender los pasajes, cómo ir a buscar ciertas referencias para que nos ayude a tener una mejor comprensión de la Biblia.